Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras avanzaba por el pasillo del hospital, con pasos aún inestables después de 3 meses en coma. Las enfermeras lo llamaban un milagro, despertar después de un accidente automovilístico que debería haberme matado, pero yo sabía que el verdadero milagro era haber despertado a tiempo. Señorita Morgan, una enfermera corrió detrás de mí, la preocupación reflejada en su rostro. No debería irse todavía. ¿Su recuperación? Ya firmé los papeles, la interrumpí, aferrando mi bolso con fuerza. Me voy por ama, hay algo que debo resolver. Mi nombre es Alexandra Morgany, a mis 34 años. Soy la directora ejecutiva, o al menos lo era, de Morgan Technologies, una empresa que mi padre construyó desde la nada hasta convertirla en un imperio de $40 millones. Pero mientras yacía inconsciente en una cama de hospital, mi cuñado David se había ocupado de reescribir mi vida entera. La primera señal vino de Sara, mi asistente ejecutiva, quien se coló en mi habitación del hospital una noche después de que recuperé la conciencia. Alex, gracias a Dios despertaste, susurró, lanzando miradas nerviosas hacia la puerta. No tienes idea de lo que ha estado pasando. Intenté incorporarme, pero mis músculos estaban débiles tras meses de inactividad. Dímelo. Sara sacó su tableta, sus manos temblando ligeramente. David, les dijo a los miembros de la junta que estabas en muerte cerebral, que no había esperanza de recuperación. Usó unos viejos documentos de contingencia para tomar el control de la empresa. Sentí un escalofrío recorrerme. David, el esposo de mi hermana Emma, siempre había sido ambicioso, demasiado ambicioso. Se casó con ella hace 5 años y rápidamente ascendió en la empresa. Pero esto era un nuevo nivel de traición. Ha estado desmantelando todo lo que construiste, continuó Sara, deslizando los documentos en la pantalla. Canceló los proyectos de energía renovable, despidió a tu personal clave, desvió fondos a unas empresas fantasma que no puedo rastrear. Cerré los ojos, sintiendo la ira arder en mi interior. La división de energías renovables era mi orgullo, el futuro de la compañía. Más que eso, era el último deseo de mi padre, que Morgan Technologies liderará el camino en energía sustentable. ¿Y Emma, mi hermana? El rostro de Sara se ensombreció. Ella está de su lado. Viven en tu casa ahora. Usa tu oficina. Por supuesto que lo hacían. Emma siempre había seguido a David ciegamente, convencida de que él no podía hacer nada malo, incluso cuando intenté advertirle sobre sus prácticas empresariales cuestionables. Me acusó de estar celosa. Pero lo que David no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había estado preparándome para algo así, no para un coma, obviamente, pero sí para un intento de toma de poder. Había tomado precauciones. Sara, dije, con mi voz más firme, necesito que vayas a mi oficina en casa. Detrás del cuadro del faro hay una caja fuerte. Sus ojos se agrandaron. ¿La misma que David ha intentado abrir durante meses? Sonreí por primera vez desde que desperté. Esa misma. Dentro hay una memoria USB y un conjunto de documentos. Los necesito. Pero David cambió todas las cerraduras. ¿Tiene seguridad? El código es 7-319-4-2. El cumpleaños de papá al revés y el de mamá al derecho. ¿Puedes hacerlo? Sara se irguió con determinación. Déjamelo a mí. Eso fue hace 3 días. Ahora, mientras salía del hospital bajo el brillante sol de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Lo tengo todo. Nos vemos en la cafetería que acordamos. Respiré hondo, sintiendo el peso de la memoria USB en mi bolsillo. Sara me la entregó anoche junto con los documentos que demostrarían la caída de David. Su contenido era aún más condenatorio de lo que recordaba. Verás, mientras David planeaba su golpe, yo documentaba cada movimiento, cada transacción sospechosa, cada trato a escondidas, cada conversación que él pensaba que nadie escuchaba, pero más importante aún, tenía pruebas de algo que no solo destruiría su control sobre la empresa, sino toda la imagen que había construido. La cafetería estaba tranquila cuando llegué, con solo unos pocos clientes tomando café temprano. Sara ya estaba ahí, nerviosa, destrozando una servilleta en la mesa de la esquina. Alex, saltó de su asiento para ayudarme a sentarme. ¿Seguro que deberías estar fuera del hospital? No hay opción, dije, bajando con cuidado sobre la silla. La reunión de accionistas es mañana. David planea hacer su control temporal, permanente. Sara asintió y sacó su tableta. Convenció a todos de que nunca te recuperarías. Ha sido horrible, Alex. Las cosas que ha dicho sobre ti. Me lo imagino. Saqué la memoria USB y la giré en mis manos. Pero cometió un error crucial. ¿Cuál? Olvidó quién le enseñó todo lo que sabe sobre negocios. Conecté la memoria a la tableta de Sara.
Mi padre pudo haber querido a David, incluso pudo haberlo estado preparando para un puesto de liderazgo, pero también me enseñó a siempre guardar pruebas. Los archivos se desplegaron en la pantalla, cientos de documentos, correos electrónicos y grabaciones, pero el que buscaba estaba en una carpeta etiquetada, fotos familiares. Ahí, señalé un video. Esto es lo que lo va a destruir. Sara presionó play y el rostro de David llenó la pantalla. Estaba en mi oficina, cuando todavía era mi oficina, de noche, teniendo lo que creía que era una conversación privada. Por supuesto que me casé con ella por la empresa. Su voz grabada soltó una carcajada. Emma es dulce, pero no muy brillante. Siempre se trató de acercarme a Alexandra, aprender el negocio desde adentro. Cuando tenga el control, Emma no importará, ni su preciosa hermana. Sara contuvo el aliento. ¿Cuándo fue esto? 2 meses antes de mi accidente. Cerré el video. No sabía del sistema de seguridad que instalé, el que hacía copias de todo en mi servidor privado, así como tampoco sabe sobre las cuentas offshore que descubrí o los tratos que hizo a espaldas de la junta. Alex, Sara lucía preocupada. Es peligroso. Si se da cuenta de que tienes esto. Ya intentó destruirme, dije con frialdad. Se aprovechó de una tragedia para robar mi empresa, mudarse a mi casa y volver a mi hermana en mi contra. Ahora es mi turno. Saqué mi teléfono y marqué un número que memoricé hace años. Señor Chen, soy Alexandra Morgan. Necesito cobrar el favor del que hablamos. Andrew Chen, nuestro mayor accionista fuera de la familia, había sido el mejor amigo de mi padre. Nunca confió en David, pero fue superado en votos cuando David presentó los documentos de contingencia. Alexandra, su voz sonaba sorprendida. Nos dijeron que estabas en muerte cerebral. Terminé por él. No exactamente. ¿Te gustaría ayudarme a recuperar mi empresa? El plan era simple. Mientras David jugaba a ser director ejecutivo, yo reunía aliados en silencio, miembros de la junta desplazados, empleados despedidos, incluso grupos ambientalistas molestos por la cancelación de los proyectos de energía renovable. Todos tenían una razón para querer a David fuera. Pero primero, necesitaba ver a Emma. Mi casa de la infancia se veía diferente cuando me detuve en la acera. Los autos lujosos de David estaban en la entrada, y el jardín que había cuidado con tanto esmero estaba descuidado y cubierto de maleza. Emma abrió la puerta, y su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Alex, retrocedió tambaleándose. Pero dijeron que estaba con muerte cerebral. Pasé junto a ella y entré en el vestíbulo. Tu esposo parece haber exagerado mi condición. Las manos de Emma temblaban mientras las llevaba a su garganta. David solo intentaba proteger la empresa. Los médicos dijeron que no había esperanza. ¿De verdad lo dijeron? Me giré para mirarla. ¿O eso es lo que David te dijo que dijeron? Emma guardó silencio, y vi la duda asomarse en su mirada. ¿Siquiera leíste los informes médicos, Emma, o simplemente creíste cada palabra de David, como siempre lo haces? Eso no es justo, susurró, pero la incertidumbre en su rostro la delataba. No, entonces tal vez deberías ver esto. Saqué mi teléfono y reproduje el video de David. Vi cómo el rostro de mi hermana se desmoronaba al escuchar a su esposo reírse de cómo la había utilizado para llegar a la empresa. Él no haría eso. Emma se dejó caer en las escaleras, con el rostro pálido. Alex, ¿qué es esto? La verdad, me senté a su lado, sintiendo que mis fuerzas empezaban a flaquear. Y hay más, mucho más. La pregunta es, ¿estás lista para ver quién es realmente tu esposo? Mientras Emma veía video tras video y leía correo tras correo, vi cómo su mundo se derrumbaba. Las mentiras cuidadosamente construidas de David, su manipulación, todo quedaba al descubierto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. Me puse de pie, apoyándome en la pared para estabilizarme. Mañana es la reunión de accionistas. Ven y verás. La sala de juntas de Morgan Technologies se sentía más pequeña de lo que recordaba. O tal vez era solo la tensión en el ambiente la que hacía que el espacio se sintiera sofocante. Me quedé en el pasillo, escuchando el murmullo de voces en el interior. Sara estaba a mi lado, aferrando su tableta como un escudo. Todos están aquí, susurró. David está a punto de comenzar la reunión. Revisé mi teléfono. Una serie de mensajes confirmaban que todas las piezas estaban en su lugar. Los investigadores de la SEC estaban esperando. La prensa ya tenía copias de la evidencia. Incluso la policía estaba lista para mi señal. ¿Lista?, le pregunté a Sara. Ella asintió, enderezando la espalda. Vamos a hundirlo. Empujé las puertas de la sala de juntas justo cuando David estaba llamando a la reunión. La expresión en su rostro al verme fue exactamente como la había imaginado durante esos largos días de recuperación: sorpresa, miedo y rabia.
todo luchando por el control. Alex, su voz se quebró ligeramente antes de recuperar la compostura y forzar una sonrisa preocupada. Deberías estar en el hospital. No estás lo suficientemente bien para... ¿Para qué, David? Lo interrumpí, avanzando hacia la cabecera de la mesa. ¿Para recuperar mi empresa? ¿Para exponer lo que has estado haciendo mientras yo estaba inconsciente? Los miembros de la junta se removieron incómodos en sus asientos. La mayoría había conocido a mi padre. Me habían visto crecer en esta empresa. Ahora parecían atrapados entre la lealtad y la complicidad. No sé qué crees que está pasando aquí, dijo David con voz tranquila, pero claramente no estás en tu sano juicio. Los médicos dijeron. Los médicos dijeron que estaba en coma, no con muerte cerebral. Asentí hacia Sara, quien comenzó a distribuir carpetas a cada miembro de la junta. Tú fuiste quien difundió esa mentira en particular, igual que mentiste sobre los documentos de contingencia que usaste para tomar el control. La sonrisa de David vaciló. Esos documentos eran perfectamente legales. ¿Lo eran? Abrí mi propia carpeta, porque, según el informe forense, las firmas fueron falsificadas. Y, debo decir, bastante mal. Mi padre estaría decepcionado de tu falta de atención al detalle. La sala estalló en murmullos mientras los miembros de la junta hojeaban la evidencia frente a ellos. El rostro de David se había puesto pálido, pero aún no se rendía. «Esto es ridículo», balbuceó. «He mantenido esta empresa funcionando mientras tú estabas incapacitada. Mira el precio de nuestras acciones». «Oh, veamos eso», lo interrumpí, especialmente como subieron cada vez que hiciste una transacción con información privilegiada. La sé que está muy interesada en ese patrón. Las puertas se abrieron de nuevo y Emma entró. El rostro de David se iluminó con alivio. «Emma, cariño, diles. Decirles que...» La voz de mi hermana era fría como el hielo. «¿Que te casaste conmigo para acercarte a Alex? ¿Que nunca me amaste realmente? Pueden ver el video si quieren». La compostura de David finalmente se rompió. «No entiendes», dijo, mirando desesperado a su alrededor. «Todo lo que hice fue por el bien de la empresa. La división de energía renovable estaba perdiendo dinero». «¿Lo estaba?», mostré una hoja de cálculo en la pantalla principal. «¿O estabas desviando las ganancias a empresas fantasma? Empresas que, curiosamente, parecen llevar a cuentas a tu nombre». Los miembros de la junta lo observaban fijamente ahora, algunos tomando notas, otros haciendo llamadas. David comenzó a moverse lentamente hacia la puerta. «Yo no lo haría», dije con calma. «La policía está esperando afuera. Están particularmente interesados en el accidente que me dejó en coma». David se congeló. «¿De qué estás hablando?». Sonreí, sintiendo una satisfacción fría mientras jugaba mi última carta. Las líneas de freno de mi auto no fallaron solas. David, el mecánico al que pagaste para sabotearlas fue mucho más cooperativo una vez que la policía le mostró las pruebas. La sangre desapareció completamente de su rostro. «No puedes probar». «De hecho, sí puedo», asentí hacia Sara, quien reprodujo un video de seguridad donde se veía a David reuniéndose con el mecánico el día antes de mi accidente. Deberías haber revisado si había cámaras en ese taller. Lo que sucedió después fue un caos. David intentó huir hacia la puerta, solo para ser recibido por 2 oficiales de policía. Los miembros de la junta hacían preguntas. Los teléfonos sonaban. Y en medio de todo, yo permanecía en la cabecera de la mesa, finalmente de vuelta donde pertenecía. Emma se acercó a mí mientras se llevaban a David esposado. Asterisco, lo siento mucho, asterisco, susurró, con lágrimas en los ojos. Asterisco, debería haberlo visto. Debería haberlo sabido, asterisco. La abracé, asterisco, él engañó a mucha gente, pero ya se ha ido, asterisco. El desenlace fue exactamente lo que esperarías. David fue acusado de múltiples delitos: intento de asesinato, fraude, malversación. Las acciones de la empresa sufrieron un golpe cuando la noticia se dio a conocer, pero nuestra transparencia al abordar los problemas ayudó a estabilizar las cosas. Lo más importante fue que reinstalé la división de energía verde, cumpliendo la promesa que le hice a nuestro padre. A los empleados que David había despedido se les ofreció recuperar sus trabajos, a menudo con ascensos para compensar el tiempo perdido. 6 meses después, me encontraba en mi oficina, mi verdadera oficina, no el espacio temporal que había estado usando durante la transición, mirando la ciudad. Sara tocó la puerta, cargando una pila de papeles. Asterisco, los números finales del trimestre. Asterisco, dijo, dejándolos sobre mi escritorio. Asterisco, estamos arriba un 15% respecto al año pasado. Sonreí, pensando en lo lejos que habíamos llegado. Asterisco, ¿y la división de energía verde? Asterisco, liderando la industria en innovación, tal como dijiste. Tomé la foto enmarcada sobre mi escritorio,
yo y papá en mi graduación universitaria, ambos sonriendo hacia la cámara. Él me había enseñado todo sobre los negocios, incluida la lección más importante, siempre estar preparado para la traición. Emma se estaba recuperando lentamente. El divorcio había sido rápido, dadas las circunstancias, y se había volcado en el trabajo de caridad, enfocándose especialmente en organizaciones que ayudaban a víctimas de fraudes y engaños. En cuanto a David, pasaría los próximos 20 años en prisión, tiempo suficiente para pensar en cómo subestimó a la mujer que intentó destruir. Lo último que supe es que estaba tratando de escribir un libro sobre su persecución injusta. Ningún editor estaba interesado. La caja fuerte detrás de la pintura del faro ahora contenía nuevos documentos, lecciones aprendidas, contingencias para futuros desafíos, pero también había guardado algo de antes, la memoria USB que derrumbó el imperio de David, un recordatorio de que, a veces, la mejor venganza es simplemente ser más inteligente de lo que tus enemigos piensan que eres. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma, almuerzo hoy, yo invito. Claro. Respondí, sintiéndome agradecida de que al menos algo bueno surgiera de todo esto. Mi hermana y yo estábamos más unidas que nunca. Sara aclaró su garganta. El informe de impacto ambiental está listo para tu revisión, y la Junta quiere discutir la expansión de la iniciativa de energía renovable a mercados internacionales. Asentí, regresando a mi escritorio. Había trabajo por hacer, un legado que construir. David había intentado robarme la empresa de mi padre, el trabajo de toda mi vida, e incluso mi relación con mi hermana. En cambio, solo había hecho todo más fuerte. Esa tarde, mientras recorría la oficina, pasé por la pared de fotos de la empresa. Ahora había una nueva, tomada apenas la semana pasada, yo, rodeada por nuestro equipo de energía verde, de pie frente a nuestra primera fábrica completamente sostenible. A papá le habría encantado. Me detuve frente a la antigua oficina de mi padre, ahora una sala de conferencias, pero aún con su placa de nombre, Richard Morgan, fundador, debajo. Alguien había añadido una cita que me hacía sonreír cada vez que la veía. La mejor venganza es un éxito rotundo. Mirando las luces de la ciudad, pensé en todo lo que había sucedido, la traición, la lucha por recuperar lo que era mío. David había creído que podía aprovecharse de una tragedia para robar mi vida. En cambio, había aprendido de la peor manera que algunas personas son más fuertes cuando parecen estar en su momento más débil. A la mañana siguiente, desayuné con Emma en nuestro café favorito. Se la veía mejor, más como su antiguo yo. ¿Sabes qué es gracioso? Dijo, removiendo su café. David siempre decía que eras demasiado blanda para dirigir la empresa, que te importaba demasiado la gente y el medio ambiente, en lugar de solo las ganancias. Sonreí, pensando en el trimestre récord de la división de energía verde. Tal vez por eso la empresa está mejor que nunca. Emma extendió la mano y me apretó la mía. Papá estaría tan orgulloso de ti, Alex, no solo por salvar la empresa, sino por hacerlo de la manera correcta. Mientras conducía a la oficina más tarde, pensé en sus palabras. David había visto la empresa como algo que conquistar, despojar y reconstruir a su manera. Nunca entendió que su verdadera fuerza provenía de la gente que creía en su misión, que compartía la visión que papá comenzó y yo amplié. El intento de toma de control me enseñó valiosas lecciones sobre la confianza, la familia y la importancia de siempre estar preparada, pero también me mostró algo más, que a veces, las peores cosas que nos suceden nos conducen a los mejores resultados posibles. Estacioné en mi lugar habitual, ahora marcado como Alexandra Morgan, CEO, y sonreí al guardia de seguridad que me ayudó a reunir pruebas contra David. Buenos días, señora Morgan. Dijo cálidamente. Un día hermoso, ¿verdad? Sí. Respondí, mirando el edificio que mi padre había construido, el legado que había protegido y el futuro que estaba creando. Sí, lo es.